Entonces, pido que suba al escenario Tatiana Vara, de Valten. Nos presentará soluciones técnicas claves para la reimpermeabilización parcial de balsas. Un aplauso para Tatiana, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí y Ariosto, sobre todo a ti, por haber invitado a Valten y a mí en particular para presentar esta ponencia. Bueno, el título es Reimpermeabilizaciones parciales, que ya lo han comentado, criterios claves y soluciones para puntos críticos. Para empezar... ¡Uy! Empezamos. Bueno, Valten es una entidad pública perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife y en todo el territorio insular tenemos 21 balsas, de las cuales el 63, casi el 62,5% está formado, son impermeabilizadas con PVC, el 32,69% con polietileno de alta densidad, el 4% con EPDM y el 0,81% con polipropileno. Desde los inicios de Valten se realizó un convenio con el CEDES, el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, para ir viendo cuál era la evolución de las geomembranas que se habían instalado. Las primeras balsas se colocaron en los años 80, las primeras láminas, que fue cuando se construyeron las balsas, y entonces, bueno, pues desde ahí hasta la actualidad se han ido haciendo una serie de convenios y el último pues nos finaliza ahora en agosto del 2026. A ver... Aquí en esta gráfica he querido representar un poco la vida de las láminas que tiene Valten. En el lado de la izquierda tenemos las láminas de PVC y en el lado de la derecha los polietilenos. Hoy por hoy, como el fin de mi ponencia es las reimpermeabilizaciones parciales, hoy por hoy no hemos sustituido todavía ninguna balsa que inicialmente haya tenido polietileno, ya que todas han sido instaladas a partir de los años 90. Como las balsas se iniciaron en los años 80, desde el 85 hasta el 90 se fueron instalando en las 10 primeras balsas que eran el plan de balsas de Tenerife. Se hicieron 10 balsas en el norte, de las cuales 9 estaban impermeabilizadas con PVC y una que es la balsa de Agua Mansa, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se ejecutó con losas de hormigón y ella en el 2018 se impermeabilizó con polietileno, con PVC, al tener problemas en las... Siempre habíamos tenido problemas en las juntas de las losas de hormigón y aunque se fueron reparando, pues al final optamos por reimpermeabilizarlo con PVC. Entonces, si se fijan, aquí en las láminas de PVC tenemos, pues de durabilidad, pues hemos tenido desde 37 años, cuando ya se ha renovado la balsa de Benijos, que se sustituyó la geomembrana en el año 2023, y se colocó desde el 86 hasta otras, por ejemplo, en la balsa de San Antonio, estoy hablando de la primera de la gráfica y de la última de las láminas de PVC, que duró pues 3 años, ya que gracias a los estudios que iban haciendo en el CEDES, íbamos comprobando que el contenido de plastificantes era muy inferior al regulado y no iban a cumplir los años de garantía. Entonces, las 4 últimas balsas que tenemos de 7, 6, 6 y 3, que en la gráfica lo azul es la primera lámina que se instala, y la lámina naranja es la segunda lámina que se instala y la verde es la tercera lámina que se instala. Entonces, en las 4 últimas hemos tenido impermeabilizaciones antes de los 10 años de garantía. Una de ellas se sustituyó, en vez de polietileno, desde PVC, luego se restituyó por polietileno. Todas esas las cubrió la empresa ejecutora de la obra porque la lámina no cumplió. Y se sustituyó por polietileno, que se ve que es la de Buen Paso, que ya en el polietileno la tenemos en naranja. Y las otras 3 se sustituyeron también con PVC. Decir que tanto la de Buen Paso, que se sustituyó por polietileno, se hizo toda, con lo que fueron taludes y fondos, y en la balsa de la Cruz Santa, que es la cuarta de atrás para adelante, también se sustituyó el fondo, con lo que entonces se cambió toda la balsa, se hizo una reimpermeabilización total. Pero en la balsa de La Tabona y en la balsa de San Antonio se sustituyeron los taludes y no se sustituyó el fondo. Entonces, ahí fue el inicio de las reimpermeabilizaciones parciales que hemos tenido en Valten. Estamos hablando de que en el año 93 se cambió la lámina de San Antonio, los taludes y el fondo no, con lo que entonces optamos por hacer ya entonces una reimpermeabilización parcial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una reimpermeabilización parcial o total? Pues bueno, lo más importante es que depende del material que esté instalado anteriormente, el comportamiento del material, la tipología de la balsa y el ciclo del agua. Cuando el material instalado es el mismo, podemos llegar a hacer una reimpermeabilización parcial, tanto sea de una lámina de PVC
como de polietileno, como de TPO, como del material que sea, puesto que entre ellos mismos se pueden soldar. No podemos soldar un PVC con un polietileno. ¿Qué pasa? Que nosotros hoy por hoy no hemos cambiado ninguna de polietileno, entonces algunos siempre dicen, no, que tú siempre estás con el PVC, es que es lo que hemos tenido y es lo que hemos tenido que renovar. Entonces, pues aquí, por ejemplo, sí que voy a mostrar la balsa de Buen Paso, donde antes teníamos PVC y después posteriormente se colocó polietileno. Sí que es verdad que no se colocó un geotextil entre medio de las dos capas y luego hemos tenido unos problemas que si me da tiempo lo cuento. Después, aquí otra balsa que no es de Tenerife, sino de La Palma, pero con el convenio del CEDES tenemos a la isla de La Palma también en el convenio. Esta es la balsa de la Caldereta, donde el terreno soporte propició que se salieran muchos punzonamientos en la lámina de polietileno y cuando se sustituyó lo que se hizo fue que se colocó una lámina de PVC. Aquí sí que se colocó una georred y después un geotextil antes de ponerle el PVC. Esto se fue hecho en el 17. Después, otro de los criterios para tener en cuenta cuando se va a hacer una parcial o total es el comportamiento del material. Después de haber elaborado la guía, ya tenemos unos criterios para seguir en cuanto a qué valores tienen que tener los parámetros que estamos mirando. En esto es el contenido de plastificante y aunque aquí los valores ya se pasan de los niveles mínimos, pero es que antes lo hacíamos con la pérdida y al transformarlo, pues nos ha quedado que el contenido estaba bastante por debajo. Pero bueno, lo que nos interesa de esta balsa, que es la de Llanos de Mesa, esta es la que más ha durado, duró 35 años. A los 35 años la sustituimos y resulta que lo que sí que comprobamos es que los valores en realidad en todo el embalse o en toda la balsa son muy similares. Entonces, pues no vamos a dejarle el fondo con un 15% ya de contenido, sustituimos el fondo también. No vamos a dejar el talud del sur sin sustituir, que ya también tiene unos valores de 16 y de 4,2. La cambiamos toda, no hacemos una reimpermeabilización parcial. ¿Cuándo la podemos hacer? Pues cuando nos encontramos que en la balsa tenemos valores que los podemos seguir, que la lámina puede seguir viviendo en la balsa. Su vida útil no ha terminado. La primera balsa, que es más en tonos azules, es la balsa de la Florida, y vemos ahí que se comporta anómalo a como debería de comportarse, que la zona sur está mejor que la zona norte, pero la zona superior está mejor que la zona inferior. Eso a veces, pues, depende cómo se haya formulado el PVC, pues puede suceder, no es lo normal. Entonces podríamos decir, bueno, pues cambio la parte de abajo y no cambio la parte de arriba. Hay otros factores que influyen y ahora veremos. Al lado tenemos la balsa de la Cruzanta, que es la verde, y vemos que el anillo inferior tiene pues valores de 33 de contenido que todavía, tanto en el norte como en el sur, pues podemos seguir exprimiendo la vida de esa lámina. Mientras que en coronación los valores ya están empezando a bajar. La zona norte también observamos que está peor que la zona sur, con lo que empezamos a decir, vamos a cambiarle nada más que la zona superior, o sea, los anillos inferiores, y de lo que es la coronación de la zona sur. Otro factor que influye es la tipología del embalse. Dependiendo de cómo tenga los anclajes, podemos hacer una cosa o hacer otra. La balsa de la Florida, aunque se comportaba peor en la zona inferior que en la zona superior, no podíamos hacer una sustitución de la parte inferior porque al tener anclajes verticales nos tenemos que limitar a hacer la impermeabilización desde la coronación hasta el fondo. Y tampoco no dejamos la zona sur sin realizar y hacerla más adelante, aunque tenía buenos valores, porque no tiene desagüe de fondo en la cota más baja de la balsa, sino que tiene un desnivel de 50 centímetros, porque era el lastre que tiene de anclaje inferior, es una altura de 50 centímetros de agua, con lo que el desagüe de fondo está 50 centímetros más alto de la cota de fondo de la balsa. Y vaciar la balsa para hacer todo el resto de la superficie, lo que suponía dejar sin hacer el sur, en el momento de cambiarlo íbamos a tener que volver a vaciarlo todo con la complicación que eso traía, ¿no? En cambio, en la balsa de la Cruzanta, al ser líneas de anclaje paralelas a la línea de coronación, podíamos ir sectorizando como nos diera la gana, vamos hablando rapidito, o sea, como nos fuera dictando la evolución de la geomembrana. Según la tipología, aquí vemos cómo se estaba sustituyendo la geomembrana en la balsa de la Florida, que era desde coronación los paños completos hasta el fondo. Y aquí tenemos la balsa de la Cruzanta, donde estamos haciendo, en la zona norte, los dos anillos superiores. Esto ya lo concadenamos con lo que es el otro criterio, que es el ciclo del agua. Aquí podemos estar impermeabilizando, mientras la balsa la seguimos teniendo operativa.
Cuando íbamos a hacer el anillo de la zona sur, nos encontramos que llevábamos un par de años con una sequía bastante importante, estamos hablando del 2011-2012, y nos encontramos que en el mes de octubre, noviembre, diciembre, la balsa la seguíamos teniendo así. Entonces, claro, ¿cómo tenemos los valores en el anillo inferior? Porque encontrarnos esta balsa en estas condiciones es muy raro. Entonces, bueno, pues cogimos muestras, enviamos al CEDE, y en plan de, por favor, Charo, niñas, pónganse las pilas, díganme los valores de pérdida de plastificante porque podemos hacer un cambio de zona para impermeabilizar. El sur lo teníamos en un 20% de contenido y mientras que el anillo inferior lo teníamos en unos valores que ya estaban rondando los mínimos exigidos. Entonces cambiamos las tornas. En vez de hacer la coronación de la zona sur, hicimos el anillo inferior. Con lo que entonces... ¡Ay! A ver, porque esta diapo está graciosa. A ver, aquí... No me quiere hacer caso. Aquí tenemos la balsa de la Cruz Santa, justo cuando se acabó la impermeabilización, la segunda reimpermeabilización, o sea que aquí ya tenemos 3 láminas puestas en esta balsa, donde la balsa del fondo tiene la lámina que se colocó cuando se hizo la primera reimpermeabilización, que es del 94. Pero la segunda reimpermeabilización que se hizo en 3 fases, la primera fase se hizo en marzo del 2005, la segunda, que es la que vemos aquí terminada, en diciembre del 2012, y la tercera se hizo en junio del 2018. Es la misma balsa, la misma lámina que se había colocado en el 94, reimpermeabilizada por fases. Pues la diferencia de años tenemos que hay 13 años, desde el 2005 a 2018. Le hemos dado 13 años más de vida a la zona de coronación de la parte sur. Aquí se ve cuando estaba haciendo en el 2018 la zona sur, también estamos jugando con el ciclo del agua, de que tenemos la balsa operativa mientras estamos impermeabilizando. Y aquí tenemos también montaña de taco, que fue otra singular. Bueno, aquí tenemos que sí zona protegida, que es la lámina, la coloración amarilla, porque la lámina era muy buena en lo que son sus propiedades mecánicas, pero ya había perdido mucho plastificante y le pusimos una protección para alargarle la vida. Cuando íbamos a hacer la zona gris de protección, vimos que también teníamos la balsa vacía, pues entonces hicimos el anillo inferior y ya posteriormente luego hicimos el superior y total que, bueno, en el 2023 se ha reimpermeabilizado completamente. Y otra solución, la segunda parte, es las soluciones para puntos críticos. Lo que tenemos que ver, pues qué tipo de anclaje tenemos en coronación, cómo son los anclajes intermedios, qué anclajes tenemos que si son anclajes verticales, cómo hacemos las soluciones en el anclaje de fondo y en las obras de fábrica. ¿Sí? A ver si me quiere hacer caso. Ahora, en la coronación, lo que siempre solemos hacer con el material de PVC, que no es válido para el polietileno, porque cada material tiene sus características, y en el polietileno no nos lo permite la norma, es que si nosotros colocamos en el PVC un babero, que es una banda en la zona superior, resulta que estamos protegiendo a la lámina que está debajo, y cuando retiramos ese babero, la lámina tiene condiciones de soldabilidad, está en unos niveles óptimos para poder soldar y que nos resista esa soldadura, y entonces podemos ir a impermeabilizar sin tener que estar haciendo levantamiento de la zona de coronación, sino solamente levantando el babero, yendo a soldar en forma continua y después ya volvemos a bajar el babero. Este babero, en el momento de retirarlo, pues reunió las condiciones de que pudimos plegarlo y volverlo a desplegar, pero hay otros que al momento de quitarlos pues se resquebraja todo y se elimina, ¿no? Aquí vemos ya cómo estamos colocando la pletina. Aquí está el babero que se ve mucho más oscuro, que era el que tenía, pero se mantuvo, colocando las pletinas metálicas plastificadas para soldar ahí ya lo que es la banda de protección en la zona de coronación para siguientes impermeabilizaciones. Aquí, por ejemplo, es la balsa de llanos de mesa que se sustituyó total, pero se colocó un geocompuesto en la pantalla. ¿Ya me toca? Bueno, ya voy rapidísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, al ser un geocompuesto, tenemos adherido un geotextil. Para estar retirando el geotextil en una zona, o sea, en la banda que vamos a fijar en la parte de coronación, era mucho más engorroso que poner unos tirantes y después, posteriormente, poner esta banda, que está aquí a la derecha, una banda en la parte de coronación donde vamos a unir la lámina inicial con el geocompuesto. Entonces lo consolidamos y ya tenemos, esa es la solución que pusimos en el anclaje de coronación. Y posteriormente, bueno, esa es el resto de la pletina que queda del babero. Hemos cogido una muestra para, de todas maneras, hacer los ensayos de tensión, a ver si esa soldadura soporta las tensiones que debe requerir.
A ver, en sitios en donde no hemos tenido la lámina cubierta en coronación y donde la soldabilidad de la parte superior no nos la ha permitido, hemos hecho una solución que la llamamos escotaduras, que es unos cortes en la geomembrana, porque la parte inferior sí permite soldar en ella, ¿no? Entonces, ay, a ver, esto hay que ponerlo de frente. Es que yo voy muy acelerada, perdón. Entonces, esta es la escotadura levantada, donde vemos que en la parte que es negra, en la parte inferior, sí soldaba, hemos colocado el geotextil, la geomembrana, y ahora ya procedemos a bajar la escotadura y soldar toda la superficie de la escotadura a lo que es la lámina nueva. Esa soldadura sí cumple, o sea, también se hacen ensayos y cumple, y después las ventanitas podemos ir viendo la lámina nueva, colocando una banda de refuerzo y soldándola en toda su longitud, reforzamos lo que es el anclaje. Y ya posteriormente se ve la pletina plastificada y el babero en la parte superior. A ver. Otra solución de anclaje en coronación es con pletina metálica. En el primer caso, que es la balsa de la Cruzanta, la lámina que viene del talud sigue por detrás de la pletina y es la que se va a dar vuelta y confeccionaremos el babero. Y en esta otra, que es en Valle Molina, estamos anclando con pletina metálica, pero es la lámina de impermeabilización y la banda de babero va separada. En la balsa de Aguamansa, que es la que estaba conformada con hormigón armado, cuando se reimpermeabilizó, también se ancló con pletina metálica en la zona de coronación y en la zona intermedia también. Aquí ahora podemos ver cuando se acaba el geotextil, ahí está ya la pletina, y aquí es un detalle de cuando se estaba colocando la pletina. La lámina que va aguas arriba siempre está pasada unos cuantos centímetros, porque entonces hacemos ya lo que es el babero de la zona de la línea intermedia para futuras impermeabilizaciones, pues parciales o totales, dependiendo de cómo toque, ¿no? Aquí en la balsa de montaña de Taco, cuando se hizo el anillo inferior, se colocó la lámina nueva, va por debajo 50 centímetros de la lámina vieja, se le da la soldabilidad de continuación de la impermeabilización y posteriormente se anclava mecánicamente porque tiene unas vigas de hormigón para hacer el anclaje mecánico. Aquí estamos colocando el anclaje mecánico con una banda de neopreno para amortiguar la presión de la pletina contra la geomembrana, y sobre ella, cuando fuéramos a hacer la impermeabilización, cortamos sobre esa pletina y ya tenemos una banda de lámina que viene de la inferior, que es nueva, que está en condiciones de soldar, y entonces hacemos la continuación de la impermeabilización. Y cuando tenemos, aquí en otra, esta es la balsa de la Cruzanta, donde tenemos embutida en la viga de hormigón geomembrana, pues esto fue cuando se hizo la primera reimpermeabilización, era muy pequeña esa lámina, se recreció con una banda, y cuando fuimos a hacer la segunda reimpermeabilización, que es lo que se ve aquí, ya teníamos sitio donde poder soldar bien, se soldó, y la posterior geomembrana, la que viene aguas arriba, pues aquí se puede ver perfectamente, si pasa, cómo se está dejando también unos 50 centímetros por debajo de la línea de anclaje para tener geomembrana donde poder soldar en la próxima reimpermeabilización. Siempre estamos pensando de cara al futuro, y entonces, bueno, pues los que vengan atrás tengan donde poder soldar. Cuando el anclaje es con sacos de lastre, hemos ido a buscar debajo de la lámina que cubre los sacos, lámina donde poder soldar, también se corta, se prueba los ensayos si cumple o no cumple, y aquí ya estamos rematando, dándole ampliando la longitud de los sacos de la lámina. Tatiana, disculpa, nos queda solo un minuto. Venga, un minuto. Si tienes a punto de soltarlo mejor, este es tu momento. Lo mejor, bueno, no, esto es más o menos más de lo mismo. Aquí, por ejemplo, cuando son vigas de anclaje, pues lo mismo, tenemos que retirar, soldar donde tenemos la lámina debajo del hormigón. Aquí ya colocamos un geotextil y la geomembrana ya para hacer la continuación de la impermeabilización. Y aquí cuando son en la línea de fondo, pues lo mismo, llegamos a hacer el fondo, donde aquí también volvemos a soldar a la lámina del fondo y darle, luego la otra va protegiendo una superficie. Y si no quiere pasar, aquí en obras de fábrica, pues vamos a lo mismo, a volver a soldar en las láminas que vienen en la viga de anclaje, en lo que es el hormigón, y a protegerla con el babero, y aquí con pletina metálica. Y después, lo que decía de buen paso, que hemos empezado a tener problemas de estrés cracking en la parte de coronación, porque no pusimos un geotextil, y lo hemos solucionado poniéndole goteros, haciendo unos sacabocados para eliminar el calor que se nos generaba en la parte de coronación. Y esta pletina metálica plastificada
es para poner a lo mejor pues baberos o adaptarla a la superficie, no para hacer como se hizo en la balsa de la Caldereta, que fue la unión, o sea, el anclaje en la coronación, que vemos que ya pasado el tiempo, aquí hay un pandeo muy grande y ya han tenido que reforzar por fuera y ahí sufriendo la lámina y en breve pues se les acabará yendo. Y bueno, señores, muchísimas gracias y perdón por... Muchas gracias a ti, Tatiana.